Bien, bueno, buenas tardes a todos. A continuación vamos a comenzar con lo que es la exposición oral de lo que fue nuestro proyecto final de ingeniería, que consistió en el diseño integral de un sistema de gestión de inventario para una importante empresa portuaria de la ciudad de Rosario. La empresa en cuestión sobre la cual desarrollamos el proyecto es Terminales 6 y 7 de la ciudad de Rosario, que se encuentra actualmente dirigida por lo que es Servicios Portuarios. A continuación podemos ver lo que va a ser el índice que nos va a guiar en el día de hoy, a lo largo de la presentación, en el cual vamos a recorrer 8 etapas, que van a comenzar con lo que fue el descubrimiento de la problemática y la definición de nuestros objetivos. Vamos a atravesar lo que es el diseño del sistema de gestión de inventario propiamente dicho, y luego el sistema de gestión de control, entre otros, para arribar a lo que son las conclusiones y el cierre de la misma. A continuación los voy a dejar con Frank, quien les va a contar los problemas que encontramos y los objetivos que definimos. Bien, bueno, pero antes que nada, buenas tardes. A la hora de comenzar con el proyecto, decidimos buscar cuál era uno de los grandes problemas que estaba teniendo la empresa y los objetivos que nos propusimos para tratar de solucionarlo, y bueno, por suerte terminamos alcanzándolos. Logramos detectar que la problemática que tenía la empresa era la falta de gestión en el almacén de insumos MRO, llevaba a la misma a tener grandes pérdidas de dinero y a tener también problemas muy importantes, como por ejemplo errores y duplicaciones en los pedidos, pérdidas de tiempo a la hora de buscar los artículos para armar los pedidos, y también faltantes, para que no había cantidades en stock para responder estos pedidos. Entonces, en base a la problemática, definimos algunos indicadores de gestión, como se pueden ver en pantalla, que son el capital inmovilizado, errores en los pedidos, tiempo de búsqueda de los artículos, rotaciones de las existencias al año, quiebres de stock y tiempo de ciclo de pedido. Y bueno, para tratar de resolver la problemática nos propusimos como objetivo central, como objetivo general, la implementación de un sistema integral de gestión de las existencias para mejorar la eficiencia del almacén y tratar de llevar el stock al mínimo posible, pero siempre teniendo los insumos necesarios para responder a la hora que se hagan los pedidos. Y más particularmente nos propusimos clasificar los equipos de la planta en críticos y no críticos, diseñar un plan de mantenimiento para trabajar con estos equipos, desarrollar un monitoreo basado en la industria 4.0 y sus conceptos, diseñar un sistema de gestión de inventario para controlar las existencias, para determinar cuánto hay que tener y cuándo hay que pedir y cuánto hay que pedir, y tratar de mantener el nivel de las mismas. También nos propusimos lograr un flujo más eficiente y efectivo dentro del almacén, llevando un rediseño del mismo. Nos propusimos aplicar la clasificación ABC y desarrollar un sistema de seguimiento y control para lograr que las mejoras que nosotros propongamos perduren en el tiempo. Ahora Ale va a hablar respecto de los procesos actuales que se desarrollan en los terminales 6 y 7. Así es, pero bueno, previo a adentrarnos en lo que son los procesos, vamos a retomar lo que es la empresa. La misma se encuentra ubicada, como se ve en la imagen, en lo que es el área sureste de la ciudad de Rosario, sobre lo que es el río Paraná. Esta era una empresa que pertenecía previamente al Estado y luego, a través de una licitación, pasó al poder de Servicios Portuarios, quien tiene la licitación privada hasta el año 2030. Es importante destacar, para comprender la magnitud de esta planta, ciertos números para poder comprender mejor qué es lo que se lleva a cabo. Entre ellos es válido destacar lo que son los 500 metros de atraque con los que esta planta cuenta, que permiten el amarre de 2 barcos en simultáneo. Luego las 4.400 toneladas por hora de recepción con la que esta planta cuenta, y las 7.500 toneladas por hora de embarque, como así también los 1.700 camiones que esta planta permite tener estacionados de manera simultánea, y los 1.000 camiones que carga por día, como también los 350 vagones que logra cargar por día. Teniendo en mente estos números, la empresa se basa principalmente en lo que es la recepción fluvial y terrestre de granos y cereales, el almacenaje de ellos en silos y entre silos, la clasificación dependiendo de su calidad, el pesaje y el manipuleo de los mismos, el posterior acondicionamiento y, por último, el embarque de los mismos en las barcas mercantes. Para llevar a cabo estos procesos, la planta cuenta con un área de recepción de vagones, un área de recepción de barcazas, donde cuenta con 2 grúas GANS de 28 toneladas, un área de mantenimiento, la cual vamos a andar más en profundidad a continuación,
una de recepción de camiones, que es la playa que mencioné anteriormente, y luego lo que son las unidades 6 y la unidad 7 de silos y entre silos, con sus respectivas unidades de embarque. Bien, a continuación Fran les va a contar lo que fue el análisis de la situación actual de la empresa. Bien, lo que hicimos fue buscar detectar dónde estaba parada la empresa y cuál era la situación por la que estaba atravesando. Y logramos ver que en los últimos años hubo una gran evolución de los embarques de granos en la ciudad de Rosario, sobre todo en los años 2019-2020 se puede ver un gran crecimiento respecto de lo que venía haciendo. Y esto llevó a tener un aumento en las terminales de alrededor de 49% de los embarques de los granos, lo que llevó a provocar un efecto en cadena, ya que incrementó el uso de los equipos y las instalaciones dentro de la terminal, y llevó también al consecuente aumento de las fallas en estos equipos. Todo esto, sumado a la falta de gestión del mantenimiento y del reabastecimiento, hizo que la empresa adoptara una política estoquista para poder contar con todos los artículos necesarios para responder a estas fallas. Y para medir todo el impacto que esto tuvo en el almacén, que es una de las cosas que nos vamos a centrar hoy, valorizamos los indicadores antes mencionados al 1 de enero de 2021 y detectamos que, por ejemplo, hay 210 millones de pesos inmovilizados en stock en forma de artículos. Se tarda en promedio aproximadamente 11,7 minutos en buscar los artículos para responder a los pedidos. Y, por ejemplo, también de la totalidad de pedidos que se hacen al almacén, el 7,17% no pueden ser respondidos debido a que no hay stock suficiente. También lo que hicimos fue empezar a analizar los equipos que se encontraban en la planta y los clasificamos en dos categorías, en críticos y no críticos, según su importancia en las actividades claves de servicios portuarios, que son la recepción y el embarque de granos. Entonces, de los 60 equipos que hay en planta, 6 de ellos son clasificados críticos, que en la diapositiva siguiente se pueden ver, que son 2 norias de embarque, 2 cintas de embarque y 2 plataformas hidráulicas. Y el 90% restante, es decir, los equipos no críticos, se dividen en noria de recepción, cintas de distribución, extracción y transferencia, giratorios, balanzas y caños telescópicos. Y bueno, una vez que logramos superar esta etapa de clasificación, nos dedicamos a analizar más en profundidad estos dos grupos de equipos. Y detectamos que mayoritariamente se presentaba que todos ellos contaban con un motor que accionaba su funcionamiento y contaban además del motor con cierto número de componentes que permitían que en conjunto formen el equipo. Dentro de lo que son los equipos críticos, detectamos que tenían, como ya mencioné, el motor, un cierto número de componentes críticos, pero además contaban con un cierto número de componentes que los integraban que no eran tan críticos, por lo que propusimos dedicar estos componentes a un análisis, por así decir, secundario, junto con el resto de los equipos no críticos de la planta, que son los que mencionó Fran anteriormente. En base a esta clasificación, lo que hicimos fue avanzar con el plan de mantenimiento y nos dedicamos a diseñar y establecer un tipo de mantenimiento para cada uno de estos equipos y sus respectivos componentes. Para comenzar vamos a tomar los equipos críticos, para los cuales, como se ve en pantalla, diagramamos un mantenimiento preventivo eléctrico y por último un mantenimiento predictivo. En lo que al preventivo concierne, lo que hicimos fue tomar los motores de estos 6 equipos que mencionó Frank, que son las plataformas, las norias y las cintas, y lo que hicimos fue consultar los manuales de mantenimiento de estos motores y obtener de ellos los intervalos de lubricación que el fabricante proponía. En base a esos intervalos, diagramamos, como se ve en pantalla, un cronograma de lubricación para asegurar que los mismos se encuentren siempre lubricados y evitar así sus fallas. Analizados los motores, lo que hicimos fue diagramar el mantenimiento preventivo eléctrico para los componentes de protección eléctrica de estos 6 motores. Este mantenimiento se basó principalmente en lo que es la verificación visual externa de los tableros, la verificación del sellado de los mismos, el análisis termográfico de los tableros, el registro de valores para obtención de datos y principalmente el análisis de esos datos para la toma de decisiones en base a los valores obtenidos. Por último, diagramamos un mantenimiento predictivo colocando sensores en las cintas, las norias y las centrales hidráulicas. Los sensores los colocamos en los componentes críticos que mencioné anteriormente, dado que los motores ya fueron analizados. Es válido decir que también colocamos en los motores de estos equipos sensores de temperatura de lubricación para asegurarnos que se encuentren siempre en los valores de control. Pasando luego a lo que es cintas y norias,
colocamos sensores de sondas de corrientes inducidas en lo que son los rolos tensores de estos equipos para asegurarnos que se encuentren siempre tensados y funcionen correctamente. En lo que a las plataformas hidráulicas concierne, nos dedicamos la atención en lo que son las centrales hidráulicas de estos equipos y colocamos sensores de nivel, de temperatura, de humedad, de presión y por último de vibraciones. Con todo este gran conjunto de sensores, lo que hicimos fue proponer la implementación de la industria 4.0 en servicios portuarios. Esto nos iba a permitir traducir las señales que todos estos sensores capturaban, analizarlos y poder tomar decisiones en base a ello. Lo que íbamos a lograr con esta implementación iba a ser un grado de interconectividad mucho mayor al que se presentaba antes, dado que ahora todos los equipos iban a trabajar de manera conjunta, un grado de automatización nunca antes visto en servicios portuarios, dado que hasta el momento muchas tareas de este tipo se realizaban de forma manual. Además, nos iba a permitir el aprendizaje automatizado en base a los datos históricos que íbamos obteniendo, y lo más importante de todo es que a partir de ahora la empresa iba a poder contar con datos en tiempo real. Para la implementación de la industria 4.0, lo que propusimos, como se ve en pantalla, fue establecer dos centrales de monitoreo. Por un lado, una central de monitoreo hidráulica, que se iba a encontrar cerca, obviamente, de las dos plataformas hidráulicas, y lo que iba a realizar iba a ser monitorear constantemente los valores de los sensores y actuar rápidamente en caso de que haya un inconveniente. Por otro lado, tenemos lo que es la central de monitoreo de embarque, que iba a realizar la misma tarea, pero sobre las cintas y norias de embarque. Y también iba a estar al tanto de, en caso de un inconveniente, responder de manera rápida. Continuando luego con el plan de mantenimiento, vamos a ver ahora lo que fue el análisis para los equipos no críticos y, para, como mencioné anteriormente, los componentes no críticos de los equipos críticos, valga la redundancia. Para este conjunto de equipos, lo que hicimos fue también diagramar tres tipos de mantenimiento: un preventivo, un predictivo y por último un correctivo. Para el primero de ellos, lo que hicimos fue que al analizar los motores que accionaban estos equipos no críticos, vimos que eran muy similares en cuanto a la forma que estaban armados, obviamente, y en la potencia de los mismos, a los analizados anteriormente de los equipos críticos. Por lo que hicimos fue replicar el mantenimiento propuesto anteriormente, pero esta vez alternando las lubricaciones, siempre priorizando los equipos críticos antes de los no críticos. Luego avanzamos con lo que fue el mantenimiento predictivo para el resto de los equipos, como son los giratorios, las cintas de distribución, entre otros. Y lo que hicimos fue tomar una práctica que se estaba llevando a cabo en servicios portuarios, que consistía en un cronograma de recorridos por la planta para medir los parámetros de funcionamiento de los equipos. Y como mencioné anteriormente, analizarlos y en base a ellos tomar acciones correctivas. Por último, dada la gran cantidad de equipos que se encontraban en la planta, decidimos dejar para el último y para este análisis del resto de los equipos un mantenimiento correctivo, el cual iba a consistir básicamente en solucionar los problemas luego de que estos sucedan. A continuación, Fran les va a contar lo que fue el diseño del sistema de gestión de inventario propiamente dicho. Bien, la idea del desarrollo de este sistema de gestión era poder proveer los insumos en tiempo, forma, cantidad y calidad requerida, y así poder cumplir con los planes de mantenimiento mencionados recién por Ale, y que la planta pueda funcionar sin inconvenientes. Debido a la gran cantidad de artículos y códigos que se encuentran en stock, lo que hicimos fue segmentarlos aplicando el principio de Pareto, es decir, que utilizamos la clasificación ABC basada en el costo y la demanda, utilizando como criterio la inmovilización del capital, es decir, el valor de las existencias a costo de ingreso. Entonces, de los 2.142 artículos, digamos, 545 artículos en A, 464 B y 1.133 en C. Luego de haberlos clasificados, para poder enfocar la atención en los clase A, que son los que representan mayor valor y movimiento dentro del almacén, decidimos analizar la demanda de estos artículos de manera macro, con el objetivo de poder plantear después, lo vamos a ver más adelante, un modelo de gestión de las existencias para poder aplicar. Bueno, de los 2.142 artículos nos dimos cuenta que muchos de ellos presentaban demanda nula en muchos de los periodos analizados. Nosotros analizamos 24 periodos, 12 de 2019 y 12 de 2020. Entonces lo que hicimos fue clasificarlos en tres. Por un lado, dejamos a aquellos artículos con demanda nula en 8 o más de los 24 periodos en análisis. Por otro lado, aquellos con demanda nula en menos de 8 de los 24 periodos en análisis. Y por último, aquellos que tenían demanda nula en todos los periodos. A estos últimos, que son 380 artículos, lo vamos a dejar de lado momentáneamente con el análisis,
para tratar de obtener un beneficio económico que luego Ale estará ahondando en ello. Entonces, para nuestro análisis quedaron 1.668 artículos con demanda nula en 8 o más de los 24 periodos en análisis, y 94 artículos con demanda nula en menos de los 8 de los 24 periodos en análisis. Tomando en primer lugar a la mayor cantidad de artículos, que representan un 95% del total, calculamos con los datos que teníamos los valores ADI y CB cuadrado. Y esos valores nos hicieron arribar a la conclusión de que la demanda era de carácter grumoso. Y este comportamiento atípico se debía más que nada a que en servicios portuarios se realizaba un mantenimiento correctivo. Entonces, cada vez que un equipo fallaba, se producían picos de demanda que hacían que salgan esos artículos del almacén. En cambio, en aquellos periodos en los que los equipos funcionaban normalmente, no había salida de insumos del almacén. Y además detectamos que los picos de demanda para estos artículos particularmente se daba siempre en el mismo periodo del año. Entonces nos llevó a la conclusión de que estábamos frente a series no estacionarias, series de tiempo no estacionarias con estacionalidad. Y tomamos como hipótesis que la demanda de estos artículos se va a replicar durante los 12 periodos futuros en análisis, es decir, durante el año 2021, y que la misma tendrá una distribución normal. Entonces, para ver cómo vamos a arrancar enero de 2021, lo que hicimos fue analizar la demanda máxima que se tuvo en 2019 y en 2020 para determinar las cantidades a tener en enero de 2021. Esto nos hace parar en la peor situación, que quiere decir que la demanda máxima de los últimos 2 años se dé justo en enero de 2021. Entonces, por ejemplo, si la demanda máxima de 2019 fue de 20 unidades y la demanda máxima de 2020 fue de 30 unidades, comenzaremos enero de 2021, como se puede ver ahí, el periodo número 25, con 30 unidades en stock más un coeficiente de seguridad para poder responder a cualquier imprevisto que surja. Y ahora, pasando al 5% restante, que son aquellos 94 artículos con demanda nula en menos de los 8 de los 24 periodos en análisis, lo que hicimos fue adentrarnos un poquito más en un análisis probabilístico. Calculamos el valor de la media y el desvío estándar, y tomamos el cociente entre la media y la varianza, teniendo en cuenta estos valores, ya que si ambos son semejantes, se puede suponer que la distribución de Poisson para la demanda es una buena aproximación. En la práctica, se toma que si el valor de este cociente es menor o igual a 1,1, Poisson es una buena aproximación. En cambio, si es mayor, se toma como se puede tomar que la distribución de probabilidades de la demanda es binomial negativo. Y yendo un paso más hacia aquellos que tienen distribución de Poisson, si el valor de lambda es grande, la distribución de Poisson puede ser aproximada por una normal. Entonces, para calcular el valor considerado grande para lambda, lo que hicimos fue tomar el rango de valores de lambda de nuestros datos y aplicar la regla 80-20. Entonces, el 80% de este intervalo nos dio el valor 2646. Entonces, si lambda es mayor a 2646, los artículos se distribuirán con una distribución normal. En cambio, si es menor o igual a 2646 lambda, los artículos tendrán una distribución de Poisson. Resumiendo un poco lo dicho en estas últimas diapositivas, podemos ver que 1.670 artículos tienen una distribución normal, 54 una distribución binomial negativa y 38 una distribución de Poisson. Y yendo un paso más al detalle, según la clasificación ABC, podemos ver, por ejemplo, que de los 1.670 artículos con distribución normal, 461 son clase A, 437B, 745C y 27 son críticos. Y volviendo a lo mencionado al principio de este apartado, la idea de poder determinar las distribuciones de probabilidad era para aplicar un modelo de gestión de las existencias. Nosotros en este caso elegimos el modelo de revisión continua, entonces en base a las distribuciones y sus parámetros, calculamos, por ejemplo, lo necesario para aplicar este modelo, que son el lote óptimo de pedido, el punto de pedido R, el tiempo de aprovisionamiento L y el riesgo de faltante según la clasificación ABC y obviamente los críticos. Bien, y completada esta etapa lo que hicimos fue buscar la forma de implementar nuestro sistema de gestión. Y lo que vimos fue que la empresa ya contaba con un sistema ERP implementado, pero el cual no se utilizaba debido a la falta de datos para que el mismo trabaje de manera correcta.
Entonces lo que hicimos fue juntarnos con la gente de sistemas, proponerle nuestro modelo de revisión continua. Lo que hicimos fue validar su implementación a través de la codificación de todos nuestros valores y nuestras variables a este ERP que ya se encontraba implementado. Así que como se ve en pantalla, la idea nuestra fue acoplar nuestro sistema de gestión de inventario, nuestro modelo de revisión continua que mencionó Fran, al ERP de la empresa, que es un sistema codificado en Visual Fox actualmente, y luego implementar también un sistema de seguimiento y control, el cual vamos a ver más adelante. De esta manera, el ERP, que antes se encontraba obsoleto, ahora iba a contar con datos verídicos, datos reales, iba a poder trabajar de forma más prolija, y de esta manera los empleados iban a poder realizar compras más eficientes, realizar un mantenimiento mucho más efectivo y llevar el stock de una manera mucho más prolija. A continuación, una vez terminada esta etapa, lo que hicimos fue implementar la metodología 5S en el almacén de servicios portuarios. Es válido recordar lo que esta metodología conlleva, que son 5 etapas. La primera de ellas es la selección, luego el orden, tercero la limpieza, luego la estandarización y por último la disciplina. La primera de ellas consistió en la selección, que se basó en separar lo necesario de lo innecesario. Para ello analizamos la base de datos de los 2142 códigos que se encontraban en ella y detectamos, como mencionó Fran, que había 380 códigos que presentaban demanda nula en todos los periodos de análisis. Luego de validar con la gente de mantenimiento de servicios portuarios que estos insumos no se iban a utilizar, los destacamos como artículos de baja rotación y no críticos, y propusimos realizar una subasta de estos artículos para obtener un beneficio económico a través de su venta. El valor que calculamos fue de aproximadamente 900.000 pesos, el cual iba a ser reinvertido en los almacenes para la compra de estanterías, insumos, etc. Superada la etapa de selección, nos adentramos en el orden. Y antes de ver esta etapa, nos pareció interesante mostrarles unas imágenes de lo que era el almacén previo a nuestro proyecto. Y lo que fuimos fue detectar 3 problemas, por así decir, más importantes. El primero de ellos era que no existía un criterio de almacenamiento definido, es decir, llegaban las cosas y se dejaban en donde había lugar. Esto generaba el segundo problema, que era un desconocimiento general de qué es lo que había y dónde estaban las cosas dentro del almacén, que también traía acarreado el tercer problema, que era el gran tiempo insumido en la búsqueda de los artículos. Como solución general a estos 3 problemas y a todos los que mencionamos anteriormente, propusimos primero un almacenamiento dedicado por zona y aleatorio dentro de las mismas, el sistema de gestión de inventario con el modelo de revisión continua que definimos, y además el establecimiento de procedimientos claros de trabajo dentro del almacén. Volviendo a lo que fue la etapa de orden, hicimos ahora sí lo que fue el rediseño general del almacén y por completo. Lo que hicimos fue proponer la compra de estanterías ubicadas de manera longitudinal como se ven en la imagen, además la colocación de una oficina que antes no existía, donde se iban a poder realizar reuniones y además donde iban a estar todos los servidores para este sistema y las computadoras, como así también la definición de una zona de entrega bien definida para la entrega de materiales, una zona de recepción para los proveedores y una zona de devoluciones de insumos. Lo que hicimos luego fue determinar una ubicación para cada una de las categorías A, B y C que Fran definió anteriormente. Lo que hicimos fue para la categoría A, dado que es la de mayor demanda y mayor rotación, colocarla lo más cerca de la zona de entrega, dedicándole 6 estanterías a esta. Luego la categoría B, de menor rotación, la colocamos un poco más alejada, y luego la categoría C, que es la de menor rotación, la ubicamos lo más lejos de la zona de entrega. De esta manera logramos disminuir radicalmente lo que son los tiempos y las distancias recorridas, obviamente. Avanzamos luego con el orden y lo que hicimos fue realizar una codificación para la ubicación de los insumos, lo que iba a ayudar aún más a la búsqueda de estos artículos. Propusimos un código de 4 dígitos, como se ve ahí al pie de la imagen, el cual nos iba a indicar el pasillo, la estantería, el estante y la posición en la cual se encontraba ubicado cada uno de estos artículos. Dicha información se iba a encontrar obviamente en el sistema y iba a ser obviamente de fácil lectura y de rápida lectura también. Avanzamos luego con el orden y lo que hicimos fue también proponer cuestiones de ergonomía, higiene y seguridad. Nos dimos cuenta de que el almacén se encontraba iluminado con luminaria incandescente y propusimos el reemplazo de las mismas por luminarias LED para mejorar la visión y así disminuir también los costos de electricidad. Propusimos también el uso obligatorio y la compra de los faltantes de elementos de protección personal, como son fajas, anteojos de seguridad, casco, chaleco para circular en las zonas de vehículos y zapatos de seguridad para circular en todo lugar y momento. Luego los elementos de transporte de materiales, lo cual propusimos también su compra, como son zorras y montacargas para el movimiento de cajas y pallets, y luego carros para realizar el picking manual de los insumos. Avanzamos con la metodología 5S y nos adentramos en la etapa de limpieza. Esta etapa consiste en lo que es la limpieza del almacén, y lo que nos pareció interesante fue
que los operarios realicen este trabajo. Entonces propusimos este cronograma de limpieza en el cual cada operario, al final de su labor de trabajo, deberá realizar la limpieza, que consiste en el barrido y en el orden general, anotar si hubo alguna incidencia en el almacén, como puede ser algo fuera del lugar, algo roto, etc., y firmar. De esta manera les inculcamos en ello lo que fue lo que es la limpieza y así mantener el orden constante en el almacén. Luego pasamos a la etapa de estandarización, la cual consistió principalmente en la redacción de manual de tareas a realizar en cada zona de trabajo. Lo que propusimos para esta etapa fue realizar la redacción de los manuales junto con los empleados, para que ellos estén al tanto de lo que van a tener que hacer en un futuro y sean partícipes del cambio. Además propusimos la señalización de las zonas y ubicación de artículos a través del pintado por completo del almacén con pintura epoxi, como además también el pintado de cada ubicación, como son los pasillos y las estanterías, la zona de entrega, la de recepción y las devoluciones, también con pintura epoxi. La última etapa, y la más importante de todas, es la disciplina. Esta etapa nos va a permitir que todos los cambios que venimos implementando perduren en el tiempo y no se pierdan. Esta etapa consiste principalmente en la instrucción a los operarios del almacén de manera constante sobre varios temas y capacitaciones, además el respeto hacia los estándares establecidos y logrados, y algo muy importante es también la educación sobre la cultura de mejora continua. Bien, terminada la metodología 5S, Fran les va a contar lo que fue el sistema de seguimiento y control que hemos propuesto. Bien, propusimos el desarrollo de este sistema de seguimiento y control para poder resumir en un lugar toda la información necesaria para el trabajo diario y, como dije antes, para poder lograr que las mejoras que nosotros propongamos perduren en el tiempo. Y bueno, este va a ser alimentado mediante información proveniente del sistema una vez que el mismo se encuentre en régimen permanente de funcionamiento. En esta diapositiva podemos ver el tablero de control que propusimos diseñar con Ale, con distinta información. La idea es que con una simple mirada en él se pueda conocer en profundidad lo que sucede tanto dentro del almacén como en las centrales de monitoreo. Por ejemplo, podemos ver en él que se encuentran semáforos ligados a los sensores de las centrales para poder ver en una simple vista si hay una posible falla en algún equipo. Podemos ver también los próximos ingresos al almacén y las fechas en las que deberían ingresar. Y también, por ejemplo, los indicadores de gestión con su valor en tiempo real, además de otros gráficos como por ejemplo las tasas de pedido por hora. Y volviendo a los indicadores de gestión y sus valores que nos acompañaban a lo largo del proyecto, con la correcta implementación de nuestro sistema, logramos definir algunos valores objetivos en ellos con la idea de alcanzarlos. Por ejemplo, vamos a buscar reducir en 8 minutos aproximadamente el tiempo de búsqueda de los artículos. Vamos a tratar de reducir de un 7,17% a un 2% los quiebres de stock, es decir, aquellos pedidos que no pueden cumplirse por faltantes. Y también reducir en 10 días hábiles el tiempo que se tarda entre colocar la orden de compra y que esos insumos lleguen al almacén y estén disponibles. Bien, ahora te va a cerrar la presentación con las conclusiones a las cuales arribamos. Es así. Y para esta etapa nos pareció interesante proponer esta suerte de hilo conductor, ya que fue la forma en la que fuimos trabajando durante el proyecto. Comenzamos con lo que fue el descubrimiento del problema que mencionó Fran, que era la falta de gestión, la cual traía acarreado esta gran pérdida monetaria para la empresa. Continuamos luego con lo que fue el análisis de los equipos para comprender cuál era la raíz del problema y entender con qué estábamos trabajando, y también la magnitud del problema. Los clasificamos luego en críticos y no críticos para darle tratamiento adecuado a cada uno de ellos. Continuamos luego con lo que es la etapa de clasificación ABC, para dedicarle el tiempo a los insumos que en realidad necesitan más tiempo, que son aquellos de categoría A, dada su alta rotación, su alta demanda y su alto costo. Avanzamos luego con lo que fue el análisis de la demanda, el cual nos dio los datos necesarios para poder pronosticar la demanda y también conocer cuál era el comportamiento de estos insumos y cómo se salían y rotaban dentro del almacén. Avanzamos luego con lo que fue la implementación de la metodología 5S, que nos permitió trabajar de manera más ordenada y eficiente dentro del almacén. También aplicamos los principios de metodología y lo que logró fue mayor orden y estandarización dentro del almacén. Por último, y con los resultados obtenidos de todas estas etapas en su conjunto, diseñamos lo que fue este sistema integral de gestión, que junto con el sistema de monitoreo y control le va a permitir a servicios portuarios trabajar de manera más eficaz y eficiente en la gestión de los insumos MRO.
Y se preguntarán por qué integral, porque lo que hicimos fue no solo atacar el problema de compra y de demanda de los insumos, sino hacer un cambio radical de lo que era el almacén con lo que fue la metodología 5S, y además el análisis del equipo y la clasificación ABC. Y de esta manera damos cierre a lo que fue nuestro proyecto y quedamos abiertos ante cualquier consulta o pregunta que tengan.